Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión veremos los medios de almacenamiento, los más obsoletos y los actuales. Comencemos. Bueno, los disquetes. Actualmente ya no los usamos. Los disquetes eran medios magnéticos. O sea, la información se grababa en ellos a través del magnetismo. ¿Cómo funcionaba? El sistema operativo envía una orden de escritura. Esa orden llega a los circuitos internos electrónicos de la disquetera, que era el dispositivo que permitía grabar y leer la información adentro de esos disquetes. ¿Qué tenía ese dispositivo? Piezas mecánicas, motores, cabezales magnéticos, etc. Y una vez ingresado el disquete en la disquetera, esta comenzaba a interpretar la información que fue enviada como ceros y unos. Ceros y unos, ¿de qué hablamos cuando decimos eso? Del sistema binario, que es lo que hablé en el video de unidades de medida informática. Este video continúa exactamente después de ese, ¿sí? Entonces, esa disquetera va a grabar o va a leer, dependiendo sea el caso, la información enviada como ceros y unos al disquete. Entonces, eran medios de almacenamiento magnéticos. Obviamente, cuando decimos magnético nos referimos al magnetismo. Quiere decir que si había un campo magnético cerca de esos disquetes, podía llegar a afectarlo. Y eso sucedía mucho, ¿sí? Bueno, disquetes de 8 pulgadas. Fueron utilizados durante la década del 70, ¿sí? El 70, comienzos de los 80. Vamos a hablar de las capacidades que tenía cada uno de estos discos. ¿Cuánto se podría llegar a guardar en ellos? Este tipo de discos permitían guardar hasta 512 kilobytes y algunas versiones hasta 1,2 megabytes. Después le siguieron sus hermanos más pequeños, digamos, que son los discos de 5 1/4 de pulgada. Son estos que vemos acá. Estos sí tuve la oportunidad de utilizarlos. Teníamos hasta 1,2 megabytes, aunque hubo otras versiones de menor capacidad. Este tipo de disquetes, como el de 8, se caracterizan por tener un gran tamaño, girar a velocidades muy bajas y no tener demasiada capacidad. Claro que en aquella época no se necesitaba almacenar tanta información para llevar encima como nos sucede actualmente. Y ahí estamos hablando de 1,2 megabytes, o sea, no llegamos ni a 2 megabytes. Es muy poco, ¿sí? Estos tipos de discos eran discos flexibles. Si uno los doblaba, podrían llegar a doblar, obviamente se podían llegar a dañar también, ¿sí? Entonces, este tipo de disquete les iba a afectar el magnetismo, ¿sí? Por eso en las bolsitas esas que ven por ahí no se ve, pero atrás por lo general había dibujado siempre un imán y una cruz, o sea que no se acerque a un imán esto. Se utilizaron mucho a fines de los 80, comienzo de los 90, yo recuerdo haberlos utilizado allá por el 94, 95, ¿sí? Estoy hablando desde la Argentina, ¿sí? Puede ser que a nuestro país haya llegado todo un poco más tarde, porque esta tecnología es de los 80 en realidad. Bueno, después continuamos con los disquetes de 3,5. Esto sí, seguramente el que está viendo esto los usó en algún momento. Son estos que vemos acá, ¿sí? Son mucho más chiquitos. También eran magnéticos. Y la capacidad que tienen, o tenían ya podemos decir, era de 1,44 megabytes. Hubieron otras versiones de discos de 3,5, pero el más comercializado contenía esa capacidad. Después hubieron otros de 2 y 3 pulgadas, pero no tuvieron mucho éxito. Este tipo de medio se podía guardar cualquier cosa para la época en la que se utilizaban. Piensen que, por ejemplo, un sistema operativo podía llegar a venir en disquetes. No solo en estos, sino en los anteriores también. Pero no venían uno solo, venían varios. Y el sistema le decía, bueno, ya puede cargar el segundo disquete, y uno tenía que sacar y meter el otro. Terminaba de cargar ese, ya puede cargar el tercer disquete, y así sucesivamente. O sea, eran los medios de almacenamiento que teníamos allá por la década del 90 al comienzo de los 2000, ¿sí? Y este tipo de disquetes eran muy frágiles, ¿sí? Cada 2x3 siempre daban errores, y es muy probable que sean vinculados a esto del magnetismo, los errores que daban. Y si bien existían programas para recuperar datos, un usuario normal no le funcionaba y lo terminaba tirando. Acá tenemos una comparación de tamaños de esos 3 tipos de discos magnéticos.
flexibles o floppy disk. Ahí se ve, ahí se nota la diferencia entre el de 8 y el de 5 1/4. En cuanto al tamaño, hay una gran diferencia. Bueno, ahora hablamos de los discos rígidos. Tenemos los discos rígidos internos que podemos encontrar adentro de un gabinete de una computadora o adentro de una notebook o netbook, que son estos que están acá. Tenemos diferentes capacidades: 512 GB, 1 TB, 2 TB de cantidad de información que le podemos guardar en su interior. En este caso, en imagen vemos dos discos rígidos comunes. ¿Sí? El de la izquierda tiene una conexión que se llamaba IDE, actualmente ya no se utiliza. El de la derecha tiene una conexión que se llama SATA, que esas sí se siguen utilizando actualmente. Fíjense, el de la derecha, según la imagen, tiene 250 GB y funciona a 7200 revoluciones por minuto. El de la izquierda no se logra apreciar. ¿Cómo es por dentro un disco rígido común como los que estamos viendo acá? Bueno, es así, ¿sí? Tiene platos, discos, que giran a una velocidad, como me indicaba ahí, de 7200 revoluciones por minuto, es el estándar, ¿sí? Y tenemos como una especie de brazo mecánico que va a ir leyendo y grabando información en él. Ese brazo no toca la superficie, porque si la tocara, la arruinaría por completo. Después tenemos los discos rígidos portátiles. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Son estos que se pueden conectar a través de cables USB, USB 2.0 o USB 3.0. Bueno, puede haber como esos que vimos recién, pero mucho más chiquito. En realidad son como los de notebooks. Los de notebook, acá no hay una imagen, son iguales que esos, pero más pequeños. Pero en cuanto a capacidad tienen la misma, ¿sí? Entonces, estos discos rígidos portátiles los podemos llevar para cualquier lado. Lo único que hay que tener cuidado con este tipo de discos rígidos, como de los que vimos recién, es que no se golpeen. Si se golpean, hay una gran probabilidad que se dañe. Si se daña el disco, ya no sirve más. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son muy frágiles. Bueno, acá tenemos los pendrives y memorias flash. Bueno, estos sí, son los más actuales. De fines de los 90 a la actualidad siguen como los reyes del almacenamiento. Y mucho más actualmente. Ahí fíjense, hay una abierta que está al medio, es una memoria SD de 2 GB. Y ahí tenemos cómo se ve por dentro. Son chips de memoria, no son memoria RAM. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatoria que al apagar la máquina se borra. Este tipo de memoria se llama flash. Ahí tenemos a la derecha un adaptador de memoria. Lo que está abajo, eso no sabemos si es un adaptador o es una memoria SD. La que está atrás es una memoria micro SD que se puede utilizar con el adaptador para convertirla a SD. Un pendrive de 32 GB, en ese caso es USB 3.0. Quiere decir esto que es una conexión mucho más rápida que los USB comunes. USB comunes me refiero a 1.0 y a 2.0. Si tenemos un pendrive que es USB 3.0 y lo conectamos en una conexión que es USB 3.0, los datos que grabemos o leamos van a ir demasiado rápido a comparación con el USB 2.0, ¿sí? Y bueno, el de la izquierda aparentemente es un pendrive, no se sabe de cuánta capacidad, pero es 2.0. Fíjense que el 3.0 viene con un color azul, ¿sí? Bueno, SSD. ¿De dónde viene esta sigla? Solid State Drive. Son este tipo de memorias que vemos acá. Interiormente tienen la misma tecnología que los pendrive y que las memorias SSD. Pero ¿para qué se utilizan? Se usan como si fueran discos rígidos. Drive es una unidad de almacenamiento. Entonces, estos se usan como discos rígidos actuales. Porque ¿qué tienen de diferencia con los discos rígidos comunes? Estos no son discos rígidos, son memorias, ¿sí? Pero erróneamente algunas personas le dicen disco sólido, ¿sí? Pero en realidad son memorias. La diferencia que tienen con los discos rígidos es que son muchísimo más rápidas. En computadoras actuales, gamers o no, se suele colocar, por ejemplo, un SSD puede ser de 120 GB
en adelante, ¿sí? Para instalarle en él el sistema operativo y los programas que más usamos. Y después podemos tener aparte un disco rígido común en el que guardemos los datos. ¿Por qué no tener todo SSD? Sí, si pueden, buenísimo. Lo que pasa es que son muchísimo más caras en relación a un disco rígido común. Pero bueno, eso se adapta al bolsillo de cada uno. Si se puede tener todo SSD, muchísimo mejor. Medios ópticos. Bueno, CD viene de Compact Disc, ¿sí? Es un disco compacto. Después tenemos la sigla también CD-ROM, ¿sí? Disco compacto, y el ROM viene de Read Only Memory, memoria de solo lectura. ¿Por qué? Porque solamente yo lo puedo leer. Después vinieron los discos que se pueden grabar. Pero bueno, de ahí viene lo de CD-ROM, ¿sí? En un CD yo puedo grabar 700 megabytes. ¿Para qué se utiliza mucho? Bueno, actualmente y desde sus comienzos se siguen utilizando mucho para la música, ¿sí? La industria de la música, cuando lanza un disco, lo lanza en CD. ¿Qué vinieron después de los CDs? Los DVDs. Actualmente también se siguen utilizando, más que los CDs. DVD o DVD-ROM, ¿sí? Disco versátil digital, de ahí viene DVD. ROM, lo mismo, memoria de solo lectura. ¿Qué capacidades tenemos con los DVDs? Bueno, primero, ¿para qué se utilizan tanto? Para las películas. Al tener una gran capacidad distinta a los CDs, se pueden grabar películas en ellos. El mundo del cine graba DVDs. ¿Por qué? Porque tienen mucha capacidad ahí para guardar información. Obviamente, imágenes y sonidos siempre ocuparon mucho espacio, ¿sí? Si quiero grabar algo en buena calidad de video, en buena calidad de sonido, me va a ocupar mucho espacio. Bueno, por eso se usaron mucho para lo que son las películas, ¿sí? Las películas y los medios audiovisuales de calidad ocupan mucho espacio, ¿sí? Entonces, capacidad de los DVDs tenemos hasta 4,7 GB. A una cara, o sea, los DVD 5, podrían grabar datos hasta 4,7 GB. Y después tenemos los que son doble cara, que son los DVD 9, que graban hasta 8,5 GB. Hay otras versiones más, que son los DVD 10, que graba 9,4, DVD 14, que graba 13,3 GB, y el 18, que graba 17,1 GB. Pero bueno, los más utilizados son el 5 y el 9. En sus computadoras, si pueden colocar un DVD, van a propiedades y van a ver el tamaño que tienen, y seguramente va a ser o un DVD 5 o un DVD 9, ¿sí? Va a tener o 4,7 u 8,5 GB. Obviamente en estos medios podemos grabar no solo medios audiovisuales, sino que cualquier tipo de datos o archivos. Bueno, ¿y qué otro medio óptico vino después de esto? Los Blu-ray. Blu-ray tenemos hasta 25 GB de capacidad y los de doble capa que graban hasta 50 GB. Fíjense, los primeros que teníamos, ¿sí? Primeros medios de almacenamiento de la década del 70 por allá, podíamos grabar 1,2 megabytes. Y actualmente los Blu-ray están permitiendo grabar hasta 50 GB en una unidad, una barbaridad. Bueno, este tipo de disco, ¿para qué se utiliza? También para guardar información, y lo usa también el mundo del cine. Fíjense, ahora tenemos más capacidad para guardar, entonces es un medio en el cual podemos almacenar toda esa información de un medio audiovisual. Por eso se utiliza mucho para lo que son películas en HD, en Full HD, en 2K, en 4K. Bueno, eso es todo por este video, espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en realizarla aquí abajo. Y si les gustó, denle like. Saluditos.